Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, mis amados amigos y hermanos, estamos de vuelta ya para dar inicio al estudio. Espero que todos estemos ya en la carta de Primera de Juan, en el capítulo 2. El día de hoy vamos a estar desde el versículo 18 y si Dios nos presta vida y nos alcanza el tiempo, estaremos hasta el versículo 18. Si usted está siguiendo esta lección, recordará que estamos bajo una sección que hemos titulado Dios es luz. Y en esta sección también estamos considerando otro subtema, otra sección que hemos titulado los enemigos de la comunión con Dios. La meta principal de todo hijo, de todo cristiano, de todo hijo de Dios es poder tener comunión con el Padre Celestial, pero no todos podemos tener comunión con el Padre Celestial porque Juan nos ha hablado acerca de una serie de requisitos que usted, que yo y que todo ser humano necesita cumplir para poder tener comunión con Dios. Ahora, para que podamos tener comunión con Dios hay que hacer un esfuerzo y tenemos que negarnos a ciertas cosas. En la lección de la semana pasada consideramos cuán importante es, por ejemplo, no amar al mundo. ¿Cuál es el primer enemigo de la comunión con Dios? Amar al mundo. Juan dice que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, dice Juan, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces, la semana pasada hablamos acerca del primer enemigo de la comunión con Dios. En la lección de esta noche, espero podamos considerar el segundo enemigo de la comunión con Dios y como usted estará observando en la presentación de esta noche, el segundo enemigo de la comunión con Dios es el anticristo. Vamos a leer, hermanos, esta sección del versículo 18 al 28 y después meditaremos en ella. Juan escribe de la siguiente manera: Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han salido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Verso 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero, dice Juan, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21, hermanos. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús el Cristo, que Jesús, perdón, es el Cristo. Dice, este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Versículo 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad
de que nadie os engañe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en él. Versículo 28, y ahora hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Muy bien, hermanos, palabra del Señor. Vamos a meditar en esta noche, en esta porción que hemos leído, esperando que el tiempo nos alcance en esta lección. Encontramos esta sección entonces, hermanos, donde Juan habla acerca del anticristo inicialmente y luego también habla acerca de los anticristos. Al parecer no iba a haber solamente uno, sino que eran varios anticristos y Juan describe exactamente quiénes son. Pero iniciando en el versículo 18, Juan les dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Hermanos, nosotros los cristianos, los hijos de Dios, tenemos el gran reto de permanecer en la doctrina de Cristo. Es prácticamente, haciendo un resumen, es prácticamente acerca de lo que habla Juan aquí, acerca de la importancia de permanecer en la doctrina de Cristo, porque otro instrumento que el enemigo, el diablo, Satanás, utiliza, aparte del mundo, como vimos la semana pasada, el mundo y sus placeres, sus deseos, otra herramienta que tiene el enemigo para querer desviarnos de la verdad, de la sana doctrina, es precisamente los falsos maestros, o en este caso, como Juan lo dice, él o los anticristos. Nosotros tenemos que entender, hermanos, y reconocer que hay enseñanzas religiosas que son del diablo. Sí, hay enseñanzas que hoy se están impartiendo en diversos grupos religiosos en nombre de la verdad, en nombre de estar sirviendo a Cristo, pero en realidad son enseñanzas que su raíz son demoníacas, porque no están o no han sido aprobadas por el Señor, ni mucho menos mandada en su santa palabra. Por ejemplo, en Primera de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 y 2, cuando Pablo le habla a Timoteo acerca de la apostasía que habría de venir, en este caso, a la iglesia. Muy bien, en el versículo 18 encontramos la frase: ya es el último tiempo. Y también al final del versículo 18 Juan usa la expresión o la palabra el último tiempo. Literalmente esta expresión significa la última hora. Algunos han querido sugerir que esta expresión se refiere al fin del mundo, pero en realidad no es el fin del mundo, hermanos, sino más bien la era cristiana. Esta misma expresión se utiliza en Juan capítulo 4, versículo 23, donde Jesús le dice a la mujer samaritana: y te digo que viene la hora, y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Este simplemente es un periodo o un tiempo de crisis espiritual para el pueblo de Dios. Si usted nota el versículo 18, hermanos, el anticristo o la llegada del anticristo era algo que no iba a ser o no era nuevo para los hermanos a los cuales Juan les escribe. Les dice: según vosotros oísteis que el anticristo viene. Ya ellos habían escuchado acerca del anticristo, pero Juan les recalca: así ahora, subraye, en el tiempo en el cual Juan está escribiendo, ahora, dice Juan, han surgido muchos anticristos. En esto
conocemos que ya es el último tiempo. Es decir, muchos anticristos, quiere decir la palabra o quiere decir Juan, que muchos falsos maestros habían ya salido. Una vez más, hermanos y amigos, si usted ha seguido esta lección desde el principio, recordará cómo hemos hablado acerca de las diferentes corrientes filosóficas que existían en el tiempo en el cual Juan escribió. La más predominante de ellas, el gnosticismo. Y enseñaban estos gnósticos cosas contrarias a lo que la palabra del Señor indica. Y estos anticristos o estos falsos maestros estaban tratando de propagar sus enseñanzas, y Juan les escribe para advertirles acerca de estos anticristos. Si usted nota en el versículo 22, ¿quién es el mentiroso? Dice Juan, si no es el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y el que niega al Hijo. En términos generales, el anticristo o los anticristos, como usted le quiera decir, son aquellos que niegan que Jesús es el Cristo. ¿Por qué hace Juan esta clara diferenciación? Bueno, porque los gnósticos, una vez más, no podían aceptar que Jesús, hombre, ser humano, fuera Dios, en este caso Cristo. Ellos decían que no podían ser la misma persona. Todo aquel que niegue esa verdad, dice Juan, se convierte en un anticristo. Y tiene ciertas repercusiones, ciertas consecuencias el creer en esto. Aquel que no acepte que Jesús es el Cristo, prácticamente también está negando al Padre. Y negar al Padre es negar al Hijo, y viceversa. Quiero que note, hermanos, el contraste en religiones modernas, religiones orientales, quienes creen esto, nuestros amigos, los testigos de Jehová, que ellos no aceptan, no creen que Dios, o en este caso Jesús, es el Hijo de Dios, sino que fue un Dios creado. Y esto, hermanos, es contrario a lo que la palabra del Señor nos dice. El que no confiesa que Jesús ha venido en carne es un anticristo. Vea conmigo aquí mismo en el capítulo 4, versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, dice, no es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene, y dice, y que ahora ya está en el mundo. Una vez más, usted lee Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3, se da cuenta que el anticristo ya estaba presente en el mundo, en el tiempo en el cual Juan escribía. Y muchos siguen tratando de encontrar un personaje hoy en día, algún líder político famoso, y van a decir que este es el anticristo, o que el anticristo todavía no ha venido, que ha de venir. Juan dice, ya está presente en el tiempo que él estaba escribiendo. Es importante que nosotros veamos que el anticristo, hermanos, no se declara a sí mismo como anticristo. El anticristo no iba a estar diciendo, oigan, pongan atención, óiganme todos ustedes, yo soy el anticristo y vengo en contra de Cristo, porque literalmente eso es lo que significa anticristo. Como asimismo, el falso maestro no se identifica a sí mismo como el falso maestro. Por eso acabamos de decir que muchas religiones están predicando, o muchas enseñanzas religiosas se creen que provengan de Dios. Porque el falso maestro no va a venir diciéndole a usted, hermano, yo soy un falso maestro y le vengo a predicar acerca de la mentira. No. El diablo utiliza a estos hombres como una herramienta para predicar una mentira, para que la gente
crea a esa mentira. Por eso es que en Corintios el apóstol Pablo le dice a los hermanos en el capítulo 11 que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Él nunca nos va a presentar la mentira como mentira, va a querer presentarla como una verdad. No se va a presentar a sí mismo como un enemigo, se va a presentar como un amigo, etcétera, etcétera. Entonces, para estos hermanos a los cuales Juan les escribió, esta realmente no era una noticia nueva, no era algo que debiera sorprenderles a ellos, la llegada del anticristo. En Mateo capítulo 7, versículos 15 al 23, Jesús mismo ya había profetizado o había hablado acerca de que vendrían muchos falsos maestros. El mismo apóstol Pablo, en Hechos capítulo 20, le dice a los hermanos de Éfeso que de entre ellos mismos iban a salir lobos rapaces, iban a salir falsos maestros que no perdonarían al rebaño. Es interesante darnos cuenta, hermanos, que estos falsos maestros, estos anticristos, ya habían surgido y estaban presentes en el tiempo de Juan. El anticristo se confunde, o muchos lo han confundido en ocasiones, con el hombre de pecado que aparece en 2 de Tesalonicenses, o que es mencionado en 2 de Tesalonicenses 2. Algunos han querido suponer que sea la bestia de Apocalipsis 13, o incluso los falsos cristos de los cuales habla Mateo capítulo 24, versículo 5 en adelante. Pero no lo es. Son textos diferentes, con un contexto diferente, y no podemos asignarlos o creer que el anticristo sea, por ejemplo, la bestia de Apocalipsis o sea el hombre de pecado. Tenemos que analizar cada contexto o cada texto, perdón, en su contexto. Cuando usted lee el versículo 19, hermanos, encontramos algo que es maravilloso en el sentido negativo. Juan dice, salieron de nosotros, y se está refiriendo a los anticristos. Una vez más, mis amados hermanitos y personas que nos acompañan, los anticristos no los vea usted como líderes políticos o grandes hombres, porque realmente no es así. Los anticristos simplemente eran falsos maestros. Hoy en día hay muchos anticristos y le podría dar ejemplos, le podría dar nombres, pero no lo vamos a hacer. Pero hoy en día hay muchas falsas religiones, hay muchas falsas enseñanzas que van en contra de lo que la palabra del Señor nos enseña. Con el simple hecho que una religión o un hombre diga que Jesús no es Dios, que Jesús no vino en carne, se convierte en un anticristo. Pero lo que yo creo, lo que quiero que usted note en esta noche es en el versículo 19, Juan dice que estos anticristos salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Estos anticristos, hermanos, habían sido cristianos, habían sido creyentes, habían sido personas que habían creído y habían obedecido el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que usted note que esto no lo estoy inventando yo, sino que lo está diciendo el apóstol Juan inspirado. O sea, el anticristo no va a ser un líder político o un gran presidente reconocido de X o Y país que ni siquiera conoce a Cristo. No, habían sido estos hombres creyentes. Habían tenido comunión con la iglesia. Dice, salieron de nosotros. Y cuando Juan habla de nosotros, se está refiriendo a la iglesia.
estos anticristos fueron miembros de la iglesia. Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué Juan dice, no eran de nosotros? Por la sencilla razón de que estos hombres, al final, no compartieron la misma fe y no habían tenido la misma unidad con el resto de los miembros de la iglesia. Juan dice, salieron de nosotros, no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, todavía permanecerían con nosotros. La palabra permanecer o permanecerían, o el verbo permanecer, es del griego meno, que podría traducirse, hermanos y amigos, como una comunión con Dios. Y esta palabra permanecer es una palabra, hermanos, que Juan utiliza en repetidas ocasiones en su primera carta. En Juan capítulo 2, versículo 6, Juan dice, Juan escribe, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Verso 10, el que ama a su hermano permanece en la luz. Versículo 14, os he escrito, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nuevamente en el verso 19 dice, sí, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Luego en el versículo 24 utiliza la palabra permanezca, permanece en vosotros. Luego en el versículo 27, la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros. En el versículo 28, permaneced en él. En el capítulo 3, versículo 6, todo aquel que permanece en él no peca. Versículo 9, todo el que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. Y luego en el versículo 14, 15, versículos 17 y 24, en el capítulo 4, versículo 12, versículo 13, versículo 15, versículo 16. En fin, hermanos, el apóstol Juan utiliza mucho esta palabra en su primera carta, permanecer. Recuerde, del griego meno, que es prácticamente tener una comunión con Dios. En el final del versículo 19, Juan nos dice cuál fue el propósito de esta división. ¿Cuál fue el propósito de que estos hombres, que una vez fueron miembros de la iglesia, ahora se hayan desviado o se hayan salido? El propósito, dice Juan, se han salido estos hombres, o se salieron, dice, para que se manifestase que no todos son de nosotros. No todos son de nosotros. Hay religiosos, mis amados hermanos, que no son de nosotros. Usted lee solo este versículo bíblico y usted se da cuenta que lo que hoy dicen no es cierto. ¿No ha escuchado usted hoy en día que todas las religiones son buenas y que en todas las iglesias hay gente buena y que Dios se agrada de toda la adoración que se le ofrezca? Este es un versículo que nos muestra lo contrario. No toda enseñanza agrada a Dios, ni Dios escucha toda adoración. Hay religiosos que son engañosos. Hay religiosos que no practican la sana doctrina. Y ¿sabe qué es lo más triste? Que hay aún personas en la iglesia. Sí, hay personas ahorita, hay hermanos en la iglesia adorando con nosotros a Dios, que llegarán al punto de no ser de nosotros por sus convicciones internas. Hay personas que se han salido de la sana doctrina.
Hermano, tengo bastantes años de estar en la obra del Señor y he visto cómo hermanos entran a la obra, o sea, entran a la iglesia, han obedecido, han creído, pero se han desviado y hoy ya no están entre nosotros. ¿Cuál es el propósito de eso? Dice Juan, que se manifieste realmente que no todos son de nosotros, no todos van a creer a la sana doctrina. Hablemos un poco, hermanos, de la unción del santo. En el versículo 20-21 Juan escribe, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito, como si ignoraseis la verdad, pero porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. En esta ocasión, el apóstol Juan está hablando acerca de la unción del santo. Y quiero decir, permítame ayudarle un momento, hermano, con la presentación de la unción del santo, para que usted pueda tomar notas si así lo desea. La unción del santo. La unción o la palabra unción es del griego crisma, que una vez más es una bendición. Crisma es una bendición que hemos recibido de parte de Dios. Y yo quiero que usted note la similitud de crisma o crisma con la palabra Cristo, que sabemos Cristo es el ungido de Dios. El santo fue quien les dio a ellos esta unción. Algunos han querido interpretar esta unción. La palabra unción, ¿no ha escuchado usted en el mundo religioso, hermanos, estas interpretaciones? ¿Qué es la unción? Juan habla acerca de una unción que nosotros hemos recibido y que tenemos. Algunos han querido suponer que la unción es que el cristiano está completamente inspirado. Algunos relacionan la unción con la posesión directa del Espíritu Santo. Recibí la unción. ¿Qué es recibir la unción? Bueno, que el Espíritu Santo cayó o descendió sobre mí y ahora tengo una completa revelación. Pero eso contradice lo que 1 Corintios 12, 8 al 10 dice. Es más, si esto fuera verdad y la unción sería igual para todos, no habría confusión doctrinal. De hecho, no habrían tantas iglesias porque todos tendríamos la misma revelación. No puede el Espíritu Santo revelarle una cosa a uno y a otro revelarle otra cosa. O revelar algo a una iglesia y a otra iglesia revelarle otra. No puede ser eso, sería demasiada confusión. Algunos han querido suponer que la unción es la conciencia limpia del ser humano y que esta conciencia es confiable. Pero la conciencia, hermanos, no nos enseña nada. ¿Qué nos enseña la conciencia? ¿Qué aprende usted de la conciencia? Nada. Aparte de eso, la conciencia de una persona podría contradecir la conciencia de otra. Bueno, mi conciencia me dice esto y esto y esto. Y quizás lo que dice mi conciencia no está de acuerdo con lo que dice su conciencia. Entonces, esta interpretación no cabe. Algunos han dicho, hermanos, que el Espíritu Santo guía a todo cristiano. Entonces, algunos dicen, bueno, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me guía por donde quiera que yo vaya y me guía a todo lo que yo haga. Si esto fuera verdad, entonces, ¿cuál sería el sentido de estudiar la palabra del Señor? Si el Espíritu Santo nos va a guiar a todo, no hay necesidad de que estudiemos la santa y bendita palabra del Señor, porque, vaya, el Espíritu Santo nos va a guiar. Cuando nosotros encontramos, hermanos, o profundizamos un poquito en el estudio de este tema, nos podemos encontrar que el Espíritu Santo esta unción, es una bendición
que recibimos por medio de las instrucciones reveladas por el Espíritu Santo en las enseñanzas inspiradas por los apóstoles. O sea, esta unción, para decirlo en otras palabras, es algo que uno oye. O esta unción prácticamente es una enseñanza. La enseñanza. Si usted lee el versículo 24, todo lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Juan habla acerca de todo eso que hemos oído desde el principio. Entonces, podemos ver, hermanos, que esta unción no es algo sobrenatural. No es que el Espíritu Santo descendió de nosotros de una forma natural y que nos va a revelar cosas nuevas y que nos va a dar poderes nuevos o que nos va a dar dones especiales. No, esta unción, si usted analiza el contexto, esta unción es simplemente una enseñanza. Algo que se nos ha transmitido y que el resultado, no el resultado, me disculpo por el error en la presentación, el resultado de esa unción es conocimiento. ¿Para qué se nos enseña a nosotros o para qué se nos ha enseñado el Evangelio? Para que tengamos un conocimiento. Y nuestra responsabilidad cuando recibimos esa unción, bueno, está aquí en la presentación, es nuestra responsabilidad es recibir esa unción. Pero no solo recibirla, sino también guardarla y luego utilizar ese conocimiento. Quiero que usted note que el santo fue quien dio esta unción. Algunos creen que el santo puede referirse a Cristo y sería una opción o una interpretación bastante animada en el sentido, una interpretación bien atinada, perdón, en el sentido de que en otros pasajes sabemos que a Jesús se le llama de esta forma, ¿no? El ungido, el santo. Pero si hablamos de un contexto inmediato, podría referirse más bien al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, quiero que nos quede claro, el Espíritu Santo no es la unción, pero el Espíritu Santo es el que da la unción, que son dos cosas muy diferentes. Entonces, nosotros recibimos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien nos da este conocimiento. ¿Cómo? ¿De una manera sobrenatural? No. Recuerde que el autor de toda la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Por eso es que Pedro dice, todos los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿cómo es que el Espíritu Santo nos da este conocimiento? Cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor. Y cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, recibimos este conocimiento. Todos necesitamos protegernos, hermanos, de los anticristos o del anticristo. ¿Cómo es que nosotros podemos protegernos del anticristo? Si usted lee el verso 27, pero la unción, ¿cuál es la unción? ¿O qué es la unción? El conocimiento. Ese conocimiento que nosotros hemos recibido de Él, del Espíritu Santo, permanece en nosotros. Y yo no tengo necesidad, dice Juan, o usted no tiene necesidad de que nadie más le enseñe. Así como la misma unción nos enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella nos ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced
en Él. Es muy importante que nosotros permanezcamos en esta unción, en este continuo conocimiento, que sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Es la única forma en la que usted y yo vamos a poder protegernos del anticristo. Porque el anticristo o los anticristos, ¿qué es lo que nos van a traer? Nos van a traer falsas enseñanzas, falsas doctrinas. ¿Cómo me protejo yo? ¿Cómo se protege usted de esa falsa enseñanza? Cuando usted estudia la palabra del Señor, cuando se empapa de ella y usted se preocupa por indagar, por investigar, usted no puede creer a todo lo que le digan y aceptarlo como una verdad. Ni siquiera esta enseñanza que le estamos impartiendo en esta noche. Usted debe verificar que lo que le estamos diciendo sea verdad y esté de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Por eso aquí en 1 de Juan, capítulo 4, verso 1, Juan dice: amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. No podemos creer a todo lo que nos digan. Note que en el versículo 21 dice Juan, o les escribe a ellos y también a nosotros, hermanos, dice: no os he escrito como si ignoraseis la verdad. Dice, sino porque la conocéis y porque porque ninguna mentira procede de la verdad. Vea que Juan es claro y les dice a ellos: yo no les estoy escribiendo para decirles algo nuevo, yo no les estoy escribiendo a ustedes para que conozcan la verdad. Ya ustedes conocen la verdad. Les estoy escribiendo más bien para recordarles esa verdad, porque ustedes ya la conocen. La pregunta es: ¿cómo recibieron ellos esa verdad? Por la revelación del Espíritu Santo. Juan 16, versículo 12. ¿Cómo recibieron ellos esa verdad? A través de las enseñanzas de los apóstoles y también de los profetas que existían en ese tiempo. Efesios capítulo 3 y el versículo 3 al 5. Como ya lo mencioné, entonces tenemos esta responsabilidad de recibir, guardar y utilizar este conocimiento. ¿Cuál sería entonces la protección? La protección para nosotros de los anticristos. Ya lo mencioné, ¿no? Prepararnos en el estudio de la palabra del Señor. Perseverar en la verdad que aprendimos cuando nos convertimos. I found 3 places. Click the one you want to call. ¿Cuál sería entonces, hermanos, nuestra protección contra el anticristo? Muy fácil. Perseverar en las verdades fundamentales que aprendimos cuando nos convertimos. Versículos 24 al 28, lo que habéis oído del principio permanezca en vosotros. ¿Qué fue lo primero que escuchamos, hermanos, antes de venir a Cristo? A nosotros se nos debió haber enseñado el plan de salvación, el Evangelio. Ese Evangelio que es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo Jesús. Es lo primero que se nos enseñó antes de llegar a Cristo en obediencia en el bautismo. Debemos recordar eso. Así que si alguien viene y nos dice y nos quiere enseñar otro método de salvación, o que la salvación es por cualquier otro medio que no sea el bautismo, tenemos un error. No podemos aceptar eso. Esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Verso 25. Nosotros tenemos la promesa de la vida eterna. Pero note que es condicional. Si usted lee el versículo 24, si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros,
también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Hay una condición. Si lo que a nosotros se nos predicó permanece en nosotros, entonces vamos entonces, y solo entonces, a tener esa comunión o vamos a permanecer en el Hijo y en el Padre. Lo que oímos incluye también la promesa de la vida eterna. Y la vida eterna depende de la comunión con Dios. Juan les dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Tenemos, hermanos, que ser sinceros y reconocer que aun cuando hemos conocido la verdad, existe el peligro de que seamos engañados. Si usted descuida su vida espiritual, aunque usted esté en la iglesia del Señor, aunque haya obedecido la verdad, si usted descuida su comunión con Dios, si yo descuido el estudio de la palabra del Señor, hay un peligro de que yo me pueda desviar, en que yo me pueda apartar. Por eso, hermanos, estamos llamados a perseverar en el estudio de la palabra de Dios. Note que estos anticristos una vez fueron hermanos, una vez estuvieron en la iglesia, pero se desviaron. La palabra engañar podría traducirse, hermanos, como desviar o llevar algo fuera del camino. Y los anticristos, los falsos maestros, es precisamente lo que quieren hacer, engañarnos, desviarnos del camino. ¿Cuál es, cuál es la base de la defensa nuestra? Las enseñanzas inspiradas por la revelación divina. En el versículo 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña y todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Nuestra meta, hermanos, es permanecer en él. Tenemos una fuente confiable, la cual es el Espíritu Santo. Usted puede estar segura, usted puede estar seguro que los hombres erramos, que los hombres fallamos, pero esta palabra del Señor es inerrante, no tiene errores, es intérprete de sí misma. Usted puede estar seguro que en la palabra del Señor no hay confusión. Por eso debemos confiar y meditar en ella. Casi para ir finalizando, hermanos, si usted nota el proceso del cual hemos hablado en esta última parte, el proceso sería así de sencillo. El Espíritu Santo es la fuente de esta unción. La unción es la fuente de esta enseñanza. La enseñanza es la fuente de este conocimiento. Y el conocimiento debe permanecer en nosotros y nosotros permanecer en ese conocimiento. Si así lo hacemos, entonces tenemos comunión con Dios y nos protegemos contra las enseñanzas del anticristo. Por eso la importancia, para ir finalizando, la importancia en este contexto es permanecer en la doctrina verdadera. Versículo 28. Y ahora, hijitos, permaneced en él, en el Señor, para que cuando se manifieste, ¿quién? El Señor, tengamos confianza. Quiero que note que nosotros vamos a tener confianza cuando el Señor venga si hemos permanecido en Él, si hemos permanecido en sus enseñanzas, si hemos permanecido en su conocimiento cuando Él venga,
cuando Él se manifieste, estaremos confiados. Dice, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Usted y yo vamos a tener esa confianza si permanecimos en Él y en sus enseñanzas. De no ser así, creo que no tendríamos confianza. La expresión cuando se manifieste, dice el versículo 28, cuando se manifieste el Señor, es una frase que significa aclarar o hacer algo visible y darlo a conocer. También se puede traducir como aparecer y hace referencia a las apariencias o a las veces en que Cristo se apareció resucitado. Por supuesto, en este contexto habla acerca de cuando Cristo, hermanos, venga de nuevo, en el día del juicio. Ese día del juicio usted y yo tendremos confianza, si hemos confiado en Él, de que Él nos llevará, de que Él vendrá por nosotros. Por eso en la segunda parte del versículo dice, en su venida, literalmente en su presencia. Cuando Cristo se manifieste en su venida, en su presencia, estaremos o seremos todos resucitados, estaremos delante de Él para rendir cuentas. Ese mismo día será el fin del mundo, todos los elementos de esta tierra serán quemados y Cristo entregará el reino al Padre, según lo que dice 1 Corintios 15 en el versículo 24. Termino en esta noche diciendo lo siguiente. Si nosotros hemos permanecido en el Señor, en su enseñanza, en su doctrina, sí y solo sí, hermanos, cuando Cristo venga, no seremos avergonzados. Si por el contrario hemos estado en la verdad y nos hemos desviado o de alguna forma el Señor nos encuentra no permaneciendo en su verdad, seremos fuertemente avergonzados o cargaremos en nuestras vidas mucha vergüenza. Hermanos, en esta noche he compartido con ustedes el segundo enemigo de la comunión con Dios, y el segundo enemigo es la falsa doctrina, las falsas enseñanzas, el anticristo o los anticristos, como usted le quiera mencionar. Al final llegamos a un mismo punto. Todo se resume en falsa doctrina, falsa enseñanza. Usted tiene, hermano, mi amigo, tiene que reconocer que no todo lo que nos dicen hoy en día proviene de Dios. Necesitamos probar las enseñanzas, a ver si son de agrado al Señor. Y específicamente, estar pendientes de que si esa enseñanza va contra Cristo o va a favor de Cristo Jesús. Hermanos, si tiene alguna duda, le sugiero me la ponga en los comentarios. Aunque no lo parezca, he tratado de ser breve en esta noche porque ya hemos tenido en otra ocasión, cuando estuvimos hablando de temas escatológicos, estuvimos hablando acerca de el anticristo un poco y no quise profundizar mucho en esta parte porque realmente es sencillo, hermanos. El anticristo es aquel que niega a Cristo. Los anticristos son aquellos que enseñan otras doctrinas. No es un líder político ni religioso de hoy en día, no, ya estaban presentes en el tiempo de Juan y lo están presentes hoy en día, pero no es uno solo, ni es un líder que regirá las naciones y hará alianza con Israel, hermano, no. Es todo aquel que niega a Cristo. Ese es el anticristo. Pues bien, esa ha sido la lección de esta noche. La próxima semana estaremos impartiendo otra lección, hermanos, de Primera de Juan, ya iniciando en el capítulo 3. Si Dios lo permite, estaremos del versículo 1 al versículo 10
y finalizaremos la primera sección de la carta. La primera sección que era o que es Dios, es luz, para luego empezar a hablar acerca de Dios es amor. Espero, hermanos, les haya servido y vamos a despedirnos en esta noche en oración. Padre nuestro, Creador de los cielos y de la tierra, gracias por su palabra, gracias por acompañarnos en esta noche, por darnos entendimiento y sabiduría, Señor, para estudiar de su palabra. En esta noche ruego por todos los hermanos y todas las personas que nos han acompañado. Oro y ruego por aquellos que están enfermos, para que usted les restablezca su salud, para aquellos que tienen proyectos personales, para que usted les multiplique, Padre, grandemente sus trabajos, sus hogares, sus vidas y en todo lo que la hermandad hace para la honra y gloria suya. Señor, guárdenos y perdónenos cualquier ofensa que hayamos cometido delante de su presencia. Guíenos siempre por el buen camino. Guarde a este servidor para que siempre pueda tener el medio posible para predicar su palabra a todos los que hoy nos acompañan, Señor. Ruego esto en el nombre de Cristo Jesús, su Hijo amado. Amén. Bendiciones, mis amados hermanos, Dios mediante. Nos encontramos el próximo domingo en el servicio de oración. Hasta luego. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar, y por la